Me olvide. Bueno, para los que ingresaron después, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué ideas tienen para los que todavía no leyeron toda la obra? ¿Qué ideas tienen del infierno y qué ideas tienen sobre la Edad Media? Popularmente, nosotros cuando decimos Edad Media, se vienen algunos adjetivos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros adjetivos que se le vienen a la mente? Las primeras características. Cuando yo digo Edad Media, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Oscuridad, Oscuridad, sí. ¿Qué más? religiosidad, Sí. Mm, muy bien. La religión cristiana, ¿no? Más que nada. Sí. insalubre también, Salud. ¿no? Tenemos esa idea de que no se bañaban y todo pestoso y la peste, etcétera. ¿No? La muerte, ¿no? Muertes prematuras, por eso también se lo asocia con una época oscura. Cuando en realidad nosotros, y eso es lo primero que vamos a desmentir, la Edad Media no es una época oscura. Eso es lo que siempre se dijo, bueno, que la Edad Media era una época de ignorancia, donde no existen obras de arte, y en realidad sí tenemos muchas obras de arte muy importantes. Lo que pasa que ese adjetivo, según Humberto Eco, que ese es el capítulo que yo les es de este libro, que en realidad este libro tiene varios tomos, este es Arte y Belleza en la Estética Medieval, donde justamente Humberto Eco lo que dice es, ¿por qué es que viene a nosotros la idea de la Edad Media como una época oscura? Y bueno, porque justamente de esa forma era que los reyes sustentaban su poder, ¿no? Entonces, eh, ¿quién iba a hacer de que exista la luz? Dios. Y el representante de Dios en la tierra era el poder, o sea, el rey, ¿no? Entonces, de esa manera era que se establecía el orden en esa época de caos. Cuando en realidad también un poco de caos existió por las guerras, las continuas guerras, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, bueno, en la época de nosotros también existen guerras. Entonces, ¿qué tan diferentes somos? Bueno, en realidad sí, obviamente que somos diferentes. Bueno, César dice buenas tardes. También se crearon universidades tan oscura no fue. Exactamente. Que eso lo vamos a ver. Ahora, sí fue oscura para algunos, porque no eran todos los que podían acceder al conocimiento. En ese sentido, sí. Pero, ¿por qué les hablo de la Edad Media? Bueno, porque para entender a Dante, nosotros tenemos que situarnos en lo que es la Edad Media. La Edad Media es un largo periodo que abarca 10 siglos. Como es una época muy extensa, se suele dividir en dos grandes periodos, ¿no? Tenemos la Alta Edad Media, ¿no? Que sería la Edad Media en todo su esplendor, que va del siglo 5 al 10, y la Baja Edad Media, que es ese periodo de transición, que ahí es donde vamos a encontrar a Dante. ¿Por qué periodo de transición? Porque si bien engloba muchas de las características como el cristianismo y las ideas, que eso van a existir hasta el siglo XIX, eh, pero van a empezar a aparecer muchas características del Renacimiento con el humanismo, que es esta influencia de los autores grecolatinos, ¿no? Que aparece en Dante. Un dato curioso es qué sucede con la literatura y el arte, ¿no? Más que nada, en la Edad Media los autores eran anónimos, recién en lo que es la baja Edad Media, por ejemplo, con Dante, que van a aparecer los nombres de algunos autores, porque el hombre de la Edad Media no es un hombre que busque fama, porque eso está muy alejado del el concepto cristiano. Recuerden que el hombre de la Edad Media, esta vida es una vida pasajera, porque lo que importa es la vida en el más allá. Con Dante eso va a cambiar. Y también, ¿por qué la obra de Dante es tan importante? Bueno, porque es la primera obra escrita en lengua romance, en lo que es el italiano antiguo. Antes, la literatura y las artes estaban consagradas para unos pocos. ¿Quiénes van a cambiar eso? Bueno, los juglares y los trovadores con la literatura provenzal, iba a ser, y antes, como era para unos pocos, solamente se escribía en latín, ¿no? Pero y estos poetas, los juglares y los trovadores, que eran de carácter anónimo, la mayoría, parten de la oralidad, no era la escritura, ¿no? Que eso también es una innovación de Dante.
Bien, ¿cuál es el contexto histórico político? ¿Por qué es importante entender el contexto histórico político de Dante? Porque Dante escribe la Divina Comedia en su exilio de su Florencia, ¿no? Su Florencia que no pudo nunca volver a regresar. Y esto tiene que ver con lo que sucedía. ¿Qué es lo que sucedía? En el siglo XIII se disputaba sobre quién debería poseer el dominio mundo, o sea, el dominio del mundo, ¿no? ¿Quién debería existir? El poder. ¿Debería estar en el Papa o debería estar en el rey? Entonces ahí tenemos dos ideas, la idea de el papado y la idea de el imperio. Luego eso se va a trasladar a lo que es Florencia, ¿no? Que es el contexto de Dante entre los güelfos y los gibelinos, los güelfos blancos y los güelfos negros. Entonces, quienes sostenían que el poder debería estar en el papado, es el papa sostenía que el poder derivaba de Dios al papado y de allí era entregado, ¿no? Esos son los güelfos. Los güelfos luego se van a dividir en los blancos y los negros. Vamos a tener que Dante pertenece a la fracción blanca y por eso es desterrado de Florencia cuando los negros asumen el poder. Bueno, ¿y quién fue Dante, no? Dante nació en 1265 en Florencia, Italia. Recibió una educación completa en una época en la que la formación académica consistía primordialmente en el estudio de la filosofía griega, teología y derecho romano como ejes del pensamiento. Por eso es que es un gran conocedor de la cultura griega y romana. La familia de Dante respaldaba la facción güelfa y dentro de ella un grupo moderado políticamente denominado los blancos, quienes eran ajenos a las ideas radicales, perdón, de total rechazo a los gibelinos, por lo que mediaba con ellos y abogaba por existir. Eso es, obviamente, hasta que ganan los negros y son expulsados. Debido a esta situación política inestable, ¿no? Entre esta lucha de poderes, el grupo de los güelfos negros pidió ayuda al papado para expulsar del gobierno de Florencia a los líderes de la facción blanca por estar obstaculizando la voluntad del pontífice, o sea, del papa. De tal forma que Dante, junto con toda su familia y toda la franja blanca, es expulsada. Hacia el año 1300, Dante se encontraba en Roma como embajador de Florencia ante el Papa Bonifacio VIII. Allí fue acusado de distintos delitos, dentro de los que destacan, y miren de qué se le acusa: malversación de fondos, pederastía y obstaculizar la voluntad del Papa en tanto era perteneciente a la facción de los güelfos blancos. Consecuencia de ello, Dante fue exiliado, además de imponérsele la redención de una multa, la cual se negó a saldar, por lo cual se le exilia por más tiempo. Obviamente Dante nunca vuelve a Florencia. Y en este periodo, pensemos que la Edad Media fue escrita entre el 1304 y 1319, ¿no? Es el periodo del exilio. Y por eso él se va a vengar, ¿no? De una manera muy, muy artística. Muchos de sus oponentes van a aparecer luego en el infierno. Bueno, lo que es la Edad Media, ¿no? Se divide en dos grandes periodos, que fue lo que les comenté recién. Tenemos que la Edad Media es del siglo V al XV, tenemos Alta Edad Media del siglo V al X y Baja Edad Media del X al XV, ¿no? La Baja Edad Media es ese periodo de transición que les comenté. ¿Qué es lo que va a englobar este periodo? O sea, ¿cuáles van a ser las características? Primero el teocentrismo, que luego con el Renacimiento va a cambiar al antropocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? El centro de la vida del hombre intelectual va a ser Dios. Todo va a girar en torno a la idea de Dios. En el Renacimiento, el hombre desplaza a Dios del centro y por eso va a cambiar eh, muchas cosas, ¿no? Y como idea política tenemos el feudalismo. Pensemos también de que este cambio en el pensamiento, que tiene que ver con el anonimato, con esto de que no se debería disfrutar en vida, va a cambiar en el siglo XV con el Renacimiento, con esta nueva clase social que surge, ¿no? Que es la burguesía. La burguesía, que eran los comerciantes que tenían dinero, ¿qué es lo que van a hacer? Como no tienen títulos, quieren ostentar, aparentar. Entonces viene la época de las grandes apariencias y de las grandes fiestas que se ven en las películas, ¿no? La fiesta de las máscaras, de los lujos.
porque obviamente esta clase que siempre fue ninguneada, ahora tiene dinero y va a querer aparentar y va a querer comprar esos títulos que no tiene. Entonces, por eso también cambia esa concepción del hombre. Ahora el hombre no es un hombre que debe sufrir, sino que es un hombre que debe disfrutar. ¿Pero por qué debe disfrutar? Bueno, porque tiene dinero para hacerlo y además también porque esta vida es pasajera, porque luego nos vamos a morir, ¿no? Y ahí aparece eh, el gran ideal, ¿no? Que es el carpe diem, o sea, vive ahora porque luego te vas a morir y la vida y todo esto es pasajero. Pero eso aparece después, todavía no estamos en esa época. Pero nos empezamos como a aproximar. Y estos son un poco, son citas de Humberto Eco, de este capítulo que les comenté. Dice, el hombre medieval vivía en un mundo poblado de significados. O sea, vivía todos los elementos que aparecen no son elementos al azar, sino que todos son símbolos. Dice, un león no era solo un león, una nuez no era solo una nuez. Un hipógrifo era tan real como un león, ¿no? Y ahí aparecen todas estas grandes ideas que es lo más fascinante de la Edad Media, ¿no? Que es ese hombre que vive en el castillo y teme ir al bosque porque el bosque aparece como un mundo mágico y aparecen los elementos sobrenaturales. Pensemos en esta época, en la que es la Baja Edad Media y luego lo que va a ser el Renacimiento, la literatura por excelencia que se va a leer, que se va a consumir, que se va a vender, va a ser la novela de caballería, ¿no? Estos hombres de origen noble, que no saben que son nobles, que luego descubren, pero tienen dotes, ¿no? Del linaje, eh, y que, bueno, que vencen a los monstruos, que se le aparecen por el amor, son todo lo que es la literatura de evasión, que muchos de los elementos que aparecen, aparecen en todo este mundo, ¿no? Donde todo adquiere eh, este mundo simbólico. Dice la Edad Media, la Edad Oscura, ¿no? Que eso es lo que siempre nos dijeron, la Edad Media como una época de oscurantarismo, donde no existe el arte y donde el hombre es un hombre temeroso. Si bien sí es un hombre temeroso a la idea de progreso, que eso va a surgir en el Renacimiento, ¿no? Que es ese hombre que va a buscar el conocimiento por sí mismo, porque en la Edad Media tenemos que el conocimiento es revelado por Dios, eso sí es una gran diferencia. Por eso es que la mayoría de los historiadores coinciden de que el Renacimiento surge por esta nueva concepción del mundo que aparece en Colón. Colón no se queda con lo que dicen, sino que va y quiere experimentar, ¿no? Por eso también aparece el método científico, a ver si la Tierra es realmente redonda o no. Y ahí aparece la gran diferencia, ¿no? Entre un hombre que espera que se le revele el conocimiento y un hombre que va en busca del conocimiento a través de un método. La decadencia de las ciudades y abandono de los campos. Tenemos que en lo que es esto más que nada sucede en lo que es la Baja Edad Media, en ese periodo de transición donde aparecen esto de las grandes ciudades que se va a aflorar en el Renacimiento. Entonces el hombre abandona el campo y se empieza a poblar estas ciudades y eso también hace una decadencia, ¿no? De estas ciudades superpobladas. Las invasiones de las pestilencias, la mortalidad precoz, eso es cierto. La Edad Media tuvo varias pestes, la peste negra. También tuvo varias guerras, la guerra religiosa, que eso trajo muchas consecuencias también. ¿Por qué? Porque el hombre que no estaba en el castillo cuidando, estaba en la guerra, la mujer quedaba sola y ahí cambia el concepto de la mujer, ¿no? La mujer ya no es aquello que es malvado, ¿no? Pensemos en Eva, que fue la que trajo el mal al mundo, y ahora el hombre es quien debe conquistar a la dama. También hay una relación de vasallaje, ¿no? Porque la dama tiene una posición superior a la del hombre, ¿no? Que eso es un poco lo que aparece en la Divina Comedia con Beatriz. Que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Las leyendas para justificar el monarquismo, perdón, ahí me comí una R, como solución social que ofrecía garantías a la vida en comunidad, ¿no? O sea, este mundo en caos solamente puede sobrevivir gracias al rey, el rey nos protege. Ah, antes, les quería hacer una recomendación, capaz que ya la vieron. Em, Cuando les mencioné las luchas que había del contexto político, ¿no? Que se va a dar en Florencia y se va a dar en toda Europa, entre lo que es el poder debería de ser del Papa
o debería de ser del rey? ¿Quién debería de tener el verdadero poder, ¿no? Y eso aparece en, no sé si conocen algo de los templarios o han escuchado hablar de lo que fueron las guerras santas y estos, ¿cómo se dice? Estos curas, ¿no? Que van a la guerra y son guerreros y pertenecen a la nobleza, tenían, obviamente, como fueron a la guerra, tenían bastante riqueza. Hay una serie que está muy buena que habla justamente de esa lucha de poder entre el Papa y el poder que se llama Nightfall. No sé si la vieron, ¿no? Ah, se las recomiendo. Obviamente tiene partes fantásticas, pero está bueno para ver lo que hay, sucesos, ¿no? O hechos que sí son reales, ¿no? Que es esta lucha entre el rey de Francia y los templarios y todo el complot que se le hicieron a esos guerreros para robarles. Eso es real. Ahora todo, después aparecen las historias de amor, bueno, eso es parte de Hollywood que está muy interesante y está bueno. Si quieren, mírenla y después me cuentan. Bien, bueno, volvemos de vuelta a la Divina Comedia. El título original no es Divina Comedia, sino que es La Comedia. Y esto hace referencia porque nosotros hoy en día los géneros literarios lo dividimos por el contenido y no por su estructura. Perdón, en esa época se dividían por su contenido y no por su estructura. Nosotros hoy en día, generalmente la división se hace por estructura, aunque con las vanguardias el tema de las estructuras cambiaron. Por ejemplo, podemos ver novelas escritas en verso. Entonces eso cambió. Pero como regla general, eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucedía? En la Edad Media, los textos se dividían según su contenido, o sea, lo que decían, ¿no? Entonces, la obra de Dante, al empezar en algo triste, ¿no? Que es el infierno, y terminar en la felicidad, que es el paraíso, pertenecería a lo que es el género de comedia. En la actualidad, no es una comedia la Divina Comedia, porque la comedia, nosotros hoy en día entendemos que la comedia pertenece a lo que es el género dramático. Alguien escribió algo. Gracias por la recomendación. Lo anoto. Ah, perfecto. Gracias, Samantha. Bien. Entonces, el título original es comedia, haciendo referencia al género literario. ¿Por qué nosotros, o se hizo tan popular la Divina Comedia, ¿no? El adjetivo divina se lo atribuye Boccaccio, que es un poeta, eh, porque al considerar la obra perfecta, tan perfecta que no podía ser escrita por un hombre, sino que pertenecía casi a los dioses, ¿no? O a Dios, entonces por eso es la Divina Comedia. Y eso fue lo que perduró hasta la actualidad, ¿no? La mayoría de la gente dice la Divina Comedia. Y eso sucede con muchas obras, ¿no? Por ejemplo, el Quijote. El Quijote, el título original no es el Quijote, es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eso sucede con muchos que en realidad pasan a la popularidad con otro título diferente al original. El argumento, ¿en qué consiste, no? ¿De qué trata? Es el viaje de Dante por los tres reinos de ultratumba, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso, lo que suele dividirse también en tres cánticas, la estructura del libro, ¿no? Tenemos el infierno, 33 cantos más uno introductorio, el purgatorio, 33 cantos, y el paraíso, 33 cantos, lo que da un total de 100. Como estamos en la Edad Media y nada es al azar, el 100 representa un ciclo. En este caso, en la Divina Comedia, va a representar el ciclo de la vida del hombre en los tres estados del alma. Pensemos que Dante va al infierno vivo y no está muerto. Ahora, en la historia de la literatura, no es el único hombre que ha ido al infierno vivo, que eso es lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, que ustedes en realidad ya lo vieron en el canto 2, ¿no? Pero hay otros personajes que también fueron al infierno. Bueno, ¿cómo es la estructura del infierno? La estructura del infierno es un cono invertido, como ven en la imagen. La selva oscura, fíjense, no está en el infierno, porque la selva oscura representa el pecado, o sea, es el hombre que abandona el camino recto y empieza a ir a lo que sería luego el infierno, ¿no? Pero no es el infierno, sino que es el pecado. Por eso no entraría en ninguno de estos círculos. El infierno se consiste en 9 círculos. ¿Qué es lo que sucede? A medida que se va descendiendo, el pecado y el castigo es peor.
y tiene forma, obviamente el camino se va haciendo más angosto. ¿Cómo están divididos estos 9 círculos? ¿O en qué se basó Dante para decir que que un pecado, perdón, era peor que otro? Bueno, eso se basa en los 3 vicios del alma de Aristóteles. Aristóteles dice de que los 3 vicios del alma, ¿cuáles son los de incontinencia, malicia y bestialidad? ¿No? Eso sería, por eso sería como de forma ascendente, que eso es lo que sucede, ¿no? Tenemos en ese primer rango serían los no bautizados, los lujuriosos, y luego aparecerían los de malicia hasta en el final, ¿no? Los violentos y los fraudulentos entrarían en, eh, en el último vicio, ¿no? Por eso el castigo es peor. ¿Por qué están los no bautizados? Bueno, porque a pesar de que es un hombre que tiene muchas características de lo que va a ser luego el Renacimiento y el humanismo griego, no deja de ser un hombre de la Edad Media. Entonces, todo hombre que no era bautizado no podía llegar al reino de los cielos. Tampoco podía ir al purgatorio y tener el perdón, porque ni nadie puede entrar al reino de los cielos si no es bautizado, o sea, si no ha tenido. Un dato curioso es que Virgilio, hay una leyenda popular que dice que él en realidad predijo la llegada del Mesías, ¿no? Y de Jesús. Por eso que puede ser también de que lo haya elegido como guía. Yo creo que Dante escoge a Virgilio porque su personaje también trasciende, ¿no? Es el único sobreviviente de Troya y el único que va a hacer que Roma pueda seguir existiendo, ¿no? Que de alguna manera también es como que Troya sigue existiendo a través de Eneas. Y Eneas también es un personaje que va al infierno, casualmente, ¿no? Y además por la admiración de Virgilio, que siente el poeta, ¿no? Que aparece también en la Divina Comedia. Pero Virgilio solamente lo puede acompañar en el infierno y el purgatorio. No puede acceder al paraíso porque es un condenado del limbo porque no es bautizado. No es bautizado porque en la época en la que nació antes de Jesús, por lo cual no conocía el bautismo. Y esa también es la gran diferencia en la Biblia, ¿no? Entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con la figura de Jesús va a cambiar el concepto del pecado, ¿no? Y más que nada, Jesús es el que va a salvar a la humanidad, ¿no? A través de la idea del perdón y del bautismo. Antes no existía la idea de perdón, ¿no? Luego tenemos el purgatorio. Fíjense, en el purgatorio se divide en terrazas. Es lo contrario, tiene la forma contraria al infierno. No es un cono invertido, sino que es un cono. Y se divide en lo que se llaman los pecados capitales. ¿Cuál es la diferencia principal entre uno y otro? Es que el hombre, las personas que están en el purgatorio sí tienen esperanza, ¿no? A diferencia de los que están en el infierno, que saben que eso es para siempre. Por eso se repite tanto la idea de la eternidad. Bueno, y el paraíso que son los cielos, ¿no? Son 9 cielos. Ahora sí vamos a ir a lo que es el canto uno con la selva oscura. Como vimos nosotros, el hombre de la Edad Media, todo son símbolos, todos son signos. Por eso aparece, es muy importante el concepto de lo simbólico en la Edad Media. Y Golf, que es un gran estudioso de la Edad Media, dice, la selva, ¿no? ¿Qué representa la selva? La selva repelía a la vez que era deseable. Sus atributos simbólicos se definieron por esa doble noción. Las leyes morales y sociales se diluyen en el bosque y se alzan lo salvaje. ¿Qué es lo que va a diferenciar la selva del bosque? Va a ser los animales, ¿no? Que, que habitan en una y otra. Es habitual la hazaña del caballero en el bosque, por eso les hablaba de las novelas de caballería. El entrar en el bosque supone entrar en un mundo irracional que lo pondrá a prueba. Por eso aparece también para el psicoanálisis la idea del bosque como el inconsciente, ¿no? Son todos esos miedos reprimidos que el hombre, en este caso el caballero, debe enfrentar. Piensen también que este concepto aparece en muchas de las películas, ¿no?
el hombre que debe exiliarse de la ciudad y encontrar su verdadero yo y se termina refugiando en lo que es el bosque, ¿no? Y ahí viene como superado porque ha superado las pruebas. Dice, esta percepción del bosque como un espacio libre de reglas, cómo aparecen los dos símbolos contrarios, ¿no? Entre sí, la ciudad, ¿no? Es el mundo civilizado, donde aparecen las leyes y las reglas, el bosque, la selva, es lo contrario. Es un espacio libre de reglas, asentada además sobre una realidad histórica en el que los expulsados, marginados y proscriptos huían hacia lo salvaje. Entendido como bosque, montaña o desierto, alimentó la creación de arquetipos posteriores que definirían a ciertos bosques como metáforas de libertad. Veas el caso del famoso Robin Hood y el Greenwich inglés, ¿no? Que eso es lo que sucede con la idea del bosque. También, volviendo, ¿no? a lo que es la antigüedad clásica, un dios que viene a liberar, ¿no? A los hombres y más que nada a las mujeres, ¿no? De la difícil tarea del telar, ¿no? Que era lo que los mantenía oprimida, va a ser Dionisio. Y Dionisio es un dios en el que las ceremonias se hacían en lo salvaje, o sea, a través de, el bosque, alejado de la ciudad. El texto, ¿no? La Divina Comedia, decimos que empieza en media res, porque, o sea, empieza a mitad de camino. No se nos dice quién es el personaje, de dónde viene, sino que nos habla de un mundo y de un lugar que él no sabe qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por eso hablamos de como que está como dormido, dice, ¿no? Dice, a mitad del camino de la vida. Entonces ya desde un comienzo aparece una metáfora, que es una metáfora bíblica, ¿no? Que es la vida como un camino. Pero también, y eso aparece en El Convivio, que es una obra de Dante, dice, la metáfora de la vida como camino alude, por un lado, a la obra del propio autor, no, o sea, Dante, ¿no? El Convivio, según la cual la vida humana es como un arco cuyo punto central son los 35 años. Esta imagen, a su vez tomada de Aristóteles, se conjuga perfectamente con la concepción bíblica de la vida del justo como un camino recto que conduce a Yahvé, mientras la del impío se pierde en la nada, ¿no? Ese es el Salmo primero. ¿Qué es este concepto, no? Primero, que para muchos en realidad hace referencia al Adán, ¿no? Que el mismo autor, lo dice, ¿no? En su obra El Convivio, que aludiría a los 35 años, o sea, que él empezó a escribir su obra a los 35 años, aunque para muchos autores en realidad la empezó a escribir a los 32, 33 años, que coincidiría con la edad de Jesucristo. Eso puede ser una interpretación posible, pero también habla de una época de adultez, ¿no? En el que él se encuentra totalmente perdido porque la vida, el camino recto, que es el camino justo y el que conduce hacia Dios y hacia la razón, lo ha perdido, ¿no? Entonces sabemos que está en el mundo del pecado, que es la selva. Y ahí aparece, Salmo primero, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿no? Y ahí está el concepto, la metáfora, ¿no? De la vida como un camino. Y el Salmo 90 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todas sus fortalezas, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por eso también el tema de la edad, ¿no? De por qué 35 años, cuando dice la mitad del camino de la vida. Para el autor, la intensidad del sentimiento vivido constituye un problema estético. ¿Cómo decir hasta qué punto aquella selva cuyo recuerdo hace revivir mi pavor era tupida, áspera y salvaje? Esos son los tres adjetivos que van a caracterizar a la selva, ¿no? Que en realidad nosotros en literatura eso le llamamos una sinestesia, ¿no? Que alude a los diferentes sentidos. O sea, es como que el pecado en la vida del hombre rompe tanto y lo moviliza tanto que no cabe, o sea, como que entra por todos, los sentidos y por eso tampoco no tiene palabras para poder describir lo que él sintió en esa selva. Para Dante, el personaje es un problema vital. La angustia del pecado es anticipación de la muerte en el alma, ¿no? Porque el infierno es una muerte en el sentido de que es la idea de la eternidad y donde no hay elección posible luego.
pero ambos vibran a la vez cuando el sentimiento adquiere la fuerza suficiente como para anular el tiempo. Solo recordarlo renueva mi pavor, ¿no? También este verso es muy interesante porque nos habla de un Dante en el presente que va a contar un hecho que ya sucedió, ¿no? Dice, yo no sé repetir cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. Y aparece nuevamente la metáfora de la vida como un camino, y aparece que se encuentra como dormido, ¿no? Y esto tiene que ver con, creo que lo habíamos discutido un poco en Telegram, de qué es lo que sucede. El hombre peca por falta de intelecto, por falta de racionalidad, o sea, se deja llevar por sus instintos, por lo pasional, ¿no? Por lo animal y lo salvaje. Por eso también luego aparecen en las fieras. Ese clima de terror y oscuridad se ven en contraposición a lo que es la colina iluminada. Y ahí aparece la metáfora de la luz. La luz, que representa la razón, pensemos, el siglo XVIII, el siglo de las luces, por lo que va a imperar es la razón, va a representar a Dios. Él representa todo lo racional, todo lo bueno, ¿no? La oscuridad siempre es el caos. Mas cuando hube llegado al pie de un monte, allí donde aquel valle terminaba, que el corazón habíame aterrado, hacia lo alto miré y vi que su cima ya vestían los rayos del planeta que lleva recto por cualquier camino. Obviamente estamos en la concepción eh, del mundo de la Edad Media donde el Sol era un planeta. Pero esa luz y esos rayos del planeta son los que le van a dar esperanza para poder seguir. Y ahí aparece luego lo que es el símil. El símil es un recurso literario que es muy común en lo que son las epopeyas. Por eso él limita esta concepción grecolatina, ¿no? Porque Virgilio también lo va a hacer de, de utilizar este recurso, ¿no? Que es una comparación. Él se compara a sí mismo con el náufrago, un náufrago que ha estado en mar, se ha perdido y ve, ¿no? Ahora está en la tierra y ve el mar, ¿cómo lo ve? Con miedo. Bueno, él ahí encuentra la paz, la esperanza en esa colina iluminada, en esa luz, pero ve la oscuridad que estaba en la selva y le produce terror, ¿no? Por eso es la comparación. Y luego van a aparecer lo que son las fieras, ¿no? Por eso le quería mostrar lo que son los bestiarios. Los bestiarios son narraciones muy comunes, uno de los más conocidos. Creo que es de esta imagen, ¿no? Donde lo que se hacía era atribuirle a determinados animales diferentes capitales o, perdón, pecados capitales o diferentes cualidades. Esto es típico de la Edad Media y que luego va a surgir, va a seguir, perdón, esta idea en lo que es el Renacimiento. Entonces yo les quería mostrar el de Da Vinci, porque Da Vinci también tiene uno de estos, ¿eh? Entonces, como es bastante cortito y está bastante interesante. Ah, tengo que dejar de compartir pantalla. Así les muestro lo otro. A ver, acá, ya les comparto. Ahora sí, porque tenía el otro en pantalla completa. Acá, acá. Bueno, este es el bestiario de Da Vinci, ¿no? Por eso se los quería compartir porque es como muy cortito como para que vean, ¿no? Entonces aparece la imagen, ¿no? Entonces dice el amor virtuoso. Dice que la calandria es un pájaro que al ser llevado a un enfermo se rehúsa a mirarlo si éste debe morir. El pájaro vuelve la cabeza hacia atrás y ya no lo mira nunca. En cambio, si el enfermo va a salvarse de la muerte, el pájaro no aparta de él la mirada y hasta es capaz de curar cualquier enfermedad, ¿no? Entonces aparece la tristeza. La tristeza se parece mucho al cuervo, el cual cuando ve que son blancos sus polluelos recién nacidos, los abandona con gran tristeza, se aparta de ellos con agobiante pesadumbre y no los alimenta hasta que comienzan a despuntar las primeras alas negras. Dice la paz, del castor se lee que es perseguido a causa de las virtudes medicinales de sus testículos y cuando ya no puede seguir huyendo, se detiene y a fin de estar en paz con los cazadores, con sus afilados dientes, cortarse los testículos para dejárselos a sus enemigos. ¿No? Entonces aparecen, vieron cómo diferentes adjetivos, cualidades o defectos aparecen en los animales. Está bastante
interesante, ¿no? Esto es de Da Vinci. Da Vinci ustedes saben que es el hombre más representativo de lo que es el Renacimiento y bueno, y era bueno en todo, no solamente en la pintura, ¿no? En la literatura, en la ciencia, bueno, en todo. Entonces no quería dejar de... Si yo comparto acá pantalla, vuelvo a la presentación, a ver si ustedes lo ven o tengo que borrar de nuevo. ¿Ahí ven? ¿Ven la pantalla completa de la presentación? Sí, Sí, sí. Ah, está, perfecto. sí. Entonces volvemos de nuevo a los bestiarios. No quería dejar de compartirles eso porque me pareció como cortito y como que representaba más claro lo que les decía de los bestiarios. Y obviamente estos bestiarios son los que van a influenciar a Dante, ¿no? Porque aparecen las tres fieras, ¿no? Y estos animales que van a simbolizar en realidad diferentes pecados. La primera que aparece es la pantera, ¿no? Y dice, y vi casi al principio de la cuesta una onza ligera y muy veloz, que de una piel con pintas se cubría, y de delante no se me apartaba, mas de tal modo me cortaba el paso que muchas veces quise dar la vuelta. Entonces comenzaba un nuevo día y el sol se alzaba al par que las estrellas, que junto a él, el gran amor divino, sus bellezas movió por vez primera. Así es que no auguraba nada malo de aquella fiera de la piel manchada, la hora del día y la dulce estación. Aparecen varias características, ¿no? de este animal. Primero, la manera en la que se mueve, su piel manchada, no lo deja avanzar, pero no le da miedo. Y también hay una asociación. Los versos que le siguen, cuando él dice de que, bueno, esa noche ya pasó y vuelve el día, con el día pareciera que viene la esperanza, aparecen una asociación de ideas que hacen referencia al amor, dice. Entonces comenzaba un nuevo día y el sol se alzaba al par que las estrellas que junto a él, el gran amor divino, sus bellezas movió por vez primera. Así es que no auguraba nada malo de aquella fiera, de la piel manchada, la hora del día y la dulce estación, ¿no? Cuando la dulce estación siempre es el amor. Y esto es porque generalmente la lujuria se suele confundir con el amor. Y es uno de los pecados que están dentro de la incontinencia, dentro de los vicios del alma, y que Dante siente compasión por esas almas, ¿no? Que eso lo vamos a ver después en el canto 5. No son almas que causen repulsión, a pesar de lo que hicieron, ¿no? Porque bueno, es eso un poco cuestionable, ¿no? Lo de Paolo y Francesca, como que tampoco fue muy inocente, pero eso lo vamos a hablar después. ¿Qué simboliza la pantera? La pantera fue atributo de Dionisio, mira nuevamente el dios Dionisio, y símbolo de procreación y del renacimiento, no sin algunos paralelismos con la hiedra, ambos símbolos de origen etrusco. Simboliza a veces la sensualidad y la lujuria, y otras veces por lo del despertar al tercer día representaba la muerte y resurrección de Cristo. También Dionisio es un dios que ha resucitado. Esto se lo, se los traje de este libro, ¿no? Que es un libro que viene de a dos, ¿no? Que es una enciclopedia de símbolos de Udo Becker. También les voy a mandar el diccionario de símbolos de Cirlot, no sé si lo conocen. Lo tengo en PDF, es muy bueno. Como ustedes, siempre que lean algo, lo buscan y se van a sorprender de todos los símbolos que aparecen. Mas no tal que terror no produjese la imagen de un león que luego vi. Me pareció que contra mí venía con la cabeza herida y hambre fiera, y hasta temerle parecía al aire. ¿Vieron la manera que se describe uno y otro? Acá en realidad lo que apela justamente es al temor que le produce el león, ¿no? Y el león justamente es como, bueno, el rey de la selva, ¿no? El que va contra todo. Y el león también es un símbolo de poder. Piensen, todos los palacios siempre están representados por un león. Pero este león es un león que le impide el paso, que es avasallante, que no lo deja y parece que se quiere devorar todo lo que allí aparece. ¿Qué representa el león? Dice, considerado el rey de los animales, símbolo generalmente revestido de significado solar o íntimamente relacionado con la luz, entre otras cosas por su fuerza, su color entre amarillo y dorado y su melena. La vinculación con la luz se expresa asimismo en la creencia de que no cerraba nunca los ojos. Como emblema de poder y justicia figura con frecuencia en los tronos y los palacios, que era lo que les comentaba. Ah, algo interesante, ¿no? Si el león aparece mirando para adelante, representa el sol. Ahora, si aparece mirando hacia atrás, representa la oscuridad. Pero generalmente los palacios siempre están mirando para adelante, ¿no? Por su fuerza animal, suele acompañar sobre todo en la antigüedad
a las deidades de la fecundidad y el amor. O sea que también podría ser un símbolo de lo sexual, ¿no? Pero en este caso queda muy claro de que está haciendo referencia a la soberbia, ¿no? Más por el gesto, ¿no? Altanero de mirar a todos. Luego aparece la tercera, ¿no? Que el miedo, ¿no? Y la aparición de los animales se va dando de forma ascendente. ¿Por qué? Porque la pantera aparece, no le da miedo, ni pide el paso. El león le da miedo, pero aún así como que podría llegar. Y sin embargo, con la loba pierde toda esperanza y es ahí cuando aparece Virgilio. Dice, y una loba que todo el apetito parecía cargar en su flaqueza, que ha hecho vivir a muchos en desgracia, tantos pesares esta me produjo, con el pavor que verla me causaba, que perdí la esperanza de la cumbre, ¿no? Y esta es la última, la que logra como aniquilar al personaje, ya no puede seguir, ¿no? Porque un hombre que pierde la esperanza no puede vivir. Por eso es que es tan importante que llegue Virgilio, ¿no? Fíjense, es como que come y nunca engorda, o sea, como que siempre es inalcanzable, insaciable, ¿no? Y fíjense en lo que representa la loba, dice, animal de simbolismo ambivalente, por cuanto tiene un aspecto negativo de fiereza diabólica y otro positivo orientado a lo espiritual. Como ve bien oscura, simbolizó la luz, especialmente en el norte de Europa. El lobo, en su carácter de fiera devoradora, se presenta en la mitología germánica como demonio peligroso, cuyo aullido anuncia el fin del mundo. Muchos pueblos lo consideran representación de la guerra o la agresión. En la antigüedad estuvo vinculado con frecuencia a los mundos subterráneos, el Hades, lleva un manto de piel de lobo. La simbología cristiana alude principalmente a la contraposición, ¿no? Lobo-cordero, en donde este representa a los creyentes y el lobo a las fuerzas que amenazan la fe. Un lobo degollando a un cordero puede simbolizar la muerte de Cristo. Entre los 7 pecados capitales, el lobo representa la gula y también la avaricia, ¿no? Y en este caso está muy marcado el tema de la avaricia, que va a representar el lobo. La razón de la elección de esos 3 vicios entre todos los que aquejan al hombre puede justificarse porque sean aquellos que el autor siente como más difundido entre sus contemporáneos. Para Santo Tomás eran esos los 3 pecados básicos de los que nacían los demás. También Dante se siente personalmente implicado en ello. Estos 3 pecados están sin duda entre los móviles más profundos del individuo y de la sociedad. La lujuria se vincula no solo a las pasiones carnales, sino a todos los placeres que pueda apetecer la sensualidad humana. Que eso es importante, ¿no? Porque van a ver después, los lujuriosos son el segundo círculo y van a ver un personaje que va a llamar mucho la atención de por qué es que está ahí. Que después van a ver. Es decir, que representan la estructura del infierno dantesco a los pecados de incontinencia, ¿no? Que es este primer vicio. La soberbia implica el avasallamiento y la humillación del otro. La tiranía y la violencia pertenecen entonces al segundo gran núcleo de pecados infernales, los de loca bestialidad. Y la avaricia o la codicia, presentados por Dante como los de mayor peligrosidad, se vinculan con todas las formas del engaño en la medida en que la insaciabilidad propia de la loba no se detiene ante ningún delito. La violencia, el fraude o la traición, ¿no? Que son los últimos círculos del infierno. Esta estructura del infierno basada en los 3 pecados, incontinencia, loca, bestialidad y malicia, están expresados por Dante en el canto 11 del infierno. Y bueno, como Dante no puede seguir el paso, ahí aparece Virgilio, aparece como una sombra porque él en realidad está muerto. Este personaje, que en realidad sí existió, como muchos de los personajes que van a aparecer en la Divina Comedia, pues van a ver. ¿Quién es Virgilio? Virgilio es uno de los poetas más importantes de Roma y es el que va a hablar y va a cantar de su fundación, ¿no? De a través de Eneas, el único sobreviviente de Troya. ¿Por qué es un condenado? Porque no ha podido ser bautizado porque en la época en la que nació no existía Jesucristo, ¿no? Él inclusive es uno de los que va a profetizar su venida, ¿no? Según algunos, ¿no? Otros dicen que en realidad no, es una mala interpretación. Fíjense, dice, es menester que sigas otra ruta, me repuso después que vio mi llanto, si quieres irte del lugar salvaje, pues esta bestia que gritar te hace, no deja a nadie andar por su camino, mas tanto se lo impide que los mata.
y es su instinto tan cruel y tan malvado que nunca sacia su ansia codiciosa y después de comer más hambre aún tiene. Con muchos animales se amanceba y será mucho más hasta que venga el lebrel que le hará morir con duelo. Y ahí aparece un símbolo, ¿no? El lebrel es un animal, ¿no? Que en este caso pareciera, ¿no? De que es un símbolo de lo que va a ser el juicio final, ¿no? Que es la segunda venida de Jesucristo. Bueno, esto es una cita. Dice, Dante representa en cierto modo la conciencia del medioevo iluminada por la sabiduría de la antigüedad, ¿no? Por eso vemos elementos. Es como que en Dante aparece como un gran enciclopedia de lo que es la Edad Media, ¿no? Pero también aparece mucho de lo que es la antigüedad y el mundo grecorromano. Y es el más solemne testimonio de la continuidad que liga la cultura latina con la cultura medieval. Dante gusta y alaba la poesía de Virgilio con su sentido del arte que preludia al clasicismo de la época humanística, ¿no? Eso es una cita de Momigliano, que es un poco de por qué Dante es como el gran precursor de lo que va a ser el Renacimiento, para muchos es como el primer humanista. Y ahora vamos al canto 2. El canto 2 es un canto, es importante porque se va a afianzar la relación entre Dante y Virgilio, ¿no? Que luego se va a consolidar en la puerta del infierno, ¿no? Cuando él le toma la mano y le da coraje para que pueda seguir caminando. Y este canto es uno de los primeros que nos va a explicar la importancia de Beatriz, ¿no? Esta figura que casi después no va a aparecer y va a aparecer luego después en el paraíso, pero es una de las personajes más importantes dentro de la obra porque es quien va a salvar a nuestro personaje de, del pecado, ¿no? Y de no estar en el infierno. Es quien va a interceder por él. Si yo solo me disponía a sostener la guerra contra el camino y contra el sufrimiento que sin errar evocara mi mente, oh musas, oh alto ingenio, sostenedme, memoria que escribiste lo que vi. Aquí se advertirá tu gran nobleza. Ahí aparece algo de Dante que es típico de lo que son las epopeyas y de la cultura grecorromana, ¿no? Que es la invocación a las musas, estos seres sobrenaturales que inspiran a las diferentes artes, ¿no? Y es como también una concepción de la poesía, donde el poeta es un hombre inspirado, un hombre que recibe como la gracia divina y puede ver y cantar cosas que los demás no pueden, ¿no? Por eso aparece esa invocación a las musas. Diferente a la concepción del poeta que trabaja, ¿no? En su escrito, y es lo que luego, esta concepción, ¿no? Del poeta inspirado es lo que va a aparecer hasta en lo que es el romanticismo, y luego obviamente va a cambiar. ¿Por qué Dante debe ir al infierno vivo? Porque es uno de los pocos personajes, primero es el único personaje que está vivo dentro de la obra, pero ¿por qué? Porque él debe hacer esa gran tarea, ¿no? Que solamente, y él luego va a decir, ¿no? Que lo va a hacer solamente Eneas y luego otro apóstol. Mas yo, ¿por qué de ir? ¿Quién me lo otorga? Yo no soy Pablo, ni tampoco Eneas, Pablo no me acordaba del apóstol, y ni yo ni los otros me creen dignos, ¿no? ¿Por qué es que yo debo de hacerlo? Bueno, y ahí aparece la importancia de Beatriz, porque es Beatriz quien lo va a lograr ese viaje, ¿no? Así como para Pablo, eh, igual Pablo no es que fue al infierno, ¿no? Fue al más allá, le hacen ir al paraíso. Eneas sí fue al infierno. Y ahí aparece lo que es la primera descripción de Beatriz dentro de la obra. Dice, a fin de que te libres de este miedo, te diré por qué vine y qué entendí desde el punto en que lástima te tuve. Me hallaba entre las almas suspendidas y me llamó una dama santa y bella, de forma que a sus órdenes me puse. Brillaban sus pupilas más que estrellas y a hablarme comenzó, clara y suave, angélica voz en este modo, ¿no? Fíjense en cómo se describe Beatriz, como las estrellas, con angélica voz, también va a ser, brillaban sus pupilas, obviamente porque ella está muerta y está en el paraíso, ¿no? También aparece ella que brilla en un lugar que no hay luz, porque está en el infierno, que carece de luz. Entonces fíjense también cómo ella sobresale, ¿no? De ese mundo tan feo que es el infierno. Pero ahí aparece también la concepción de la mujer en Dante, ¿no? Que Dante perteneció a un círculo de poetas que se le llamó Dolce Stil Novo, ¿no? Dulce Estilo Nuevo, donde lo que hacen es una idealización de la mujer. La mujer es virgen, es angelical,
Y la mujer va a ser la gran musa, la gran inspiración de estos poetas y va a ser quien salve a, a estos hombres del pecado en el caso de Dante, ¿no? Si Beatriz no hubiera intercedido por él, obviamente que él iba a ir al infierno, ¿no? Quién sabe, al purgatorio, pero no, al paraíso no iba a ir, ¿no? Es ella quien lo va a salvar. Y eso es algo muy interesante de ver porque recordemos que en lo que es la Edad Media la mujer era lo peor que había. La mujer siempre era lo malo. Y es a partir de esta época, ¿no? Lo que es la Baja Edad Media, que se va a cambiar esa concepción. Y no aparece la mujer como algo impuro, ¿no? Sino aparece la mujer angelical. Y es muy importante el concepto de la virginidad, ¿no? Que acompaña. Y es muy interesante también el hecho de que estos hombres, ¿no? Porque el Dolce Vita no fue solo Dante, sino que eran otros poetas también, idealizan a estas mujeres de las cuales no tienen ningún tipo de contacto. Porque ustedes dicen, bueno, Beatriz fue la esposa, ¿no? Pero no fue la esposa. O sea, él le cantaba y su musa de inspiración fue una mujer que no era su esposa, era alguien que él la había visto. Ahí también está esa idealización, ¿no? De ver a alguien y hacerla su musa, cuando en realidad nunca hubo contacto físico. Y lo que se dice también es que Beatriz murió muy joven. Pero bueno, él la utilizó, ¿no? Como su musa. Dice, una dama gentil hay en el cielo que compadece a aquel a quien te envió, mitigando allá arriba el duro juicio. Esta llamó a Lucía y a su presencia y dijo, necesita tu devoto ahora de ti, y yo a ti te lo encomiendo. Lucía, que aborrece el sufrimiento, se alzó y vino hasta el sitio en que yo estaba, sentada al par de la antigua Raquel. Dijo Beatriz, de Dios verá alabanza, como no ayudas a quien te amó tanto y por ti se apartó de los vulgares. ¿Es que no escuchas su llanto doliente? ¿No ves la muerte que ahora le amenaza en el torrente al que el mar no supera? No hubo en el mundo nadie tan ligero buscando el bien o huyendo del peligro como yo al escuchar esas palabras, ¿no? Y ahí aparecen otras dos mujeres, ¿no? Que es Raquel y Lucía, dos santas también y vírgenes. También se dice de que en una época Dante tenía, no sé, no era ceguera, pero tenía un problema en la vista y le pide a esta santa que interfiera por él, ¿no? Por eso es que él también la pone. Y por eso también lo que va a representar, ¿no? Lucía representa la luz, Raquel va a representar la vida contemplativa y Beatriz va a representar la beatitud. Bueno, entonces es un poco lo que comentaba. ¿Por qué es que aparece esta idealización de la mujer? Porque Dante pertenece a lo que se le llamó el Dolce Stil Novo, ¿no? Que es esta corriente literaria tan popular en Italia, donde los poetas idealizaban y le cantaban a la mujer. ¿De dónde parte o cuáles son las influencias del Dolce Stil Novo? ¿De dónde viene, no? Tenemos, por un lado, lo que van a ser los trovadores y los juglares a través de lo que es la literatura provenzal, donde hay una idealización de la mujer, aparece lo que es el amor cortés, ¿no? Que es este amor, bueno, en el caso de Dante, obviamente era bastante diferente, pero toma la idealización que se le da a la mujer del amor cortés. El amor cortés es una relación de vasallaje. Generalmente la mujer tenía un rango social superior al del hombre y este hombre debe conquistar a esa dama. Entonces es mucho lo que se ve, quizás lo vieron en las películas, donde los caballeros se batían a duelo y la mujer, o sea, el caballero le rendía, ¿no? O la homenajeaba a través de ese duelo y se lo dedicaba a esa mujer. Y esa mujer a veces ni siquiera le daba un beso, ni siquiera le daba nada y a veces no había contacto y él se conformaba con que le diera un pañuelo o que a veces siquiera la mirara, ¿no? Porque en realidad el amor cortés, pensemos que en esa época la mayoría de los matrimonios eran arreglados, entonces era como el verdadero amor estaba fuera del matrimonio, ¿no? Que son estas relaciones infieles. Pero Dante no, Dante es un hombre religioso, entonces idealizan a estas mujeres, pero no hay contacto físico. O sea, estas mujeres siempre se mantienen vírgenes. Y por otro lado también tenemos, dentro de lo que es la Baja Edad Media, tenemos lo que fueron las grandes incursiones y las guerras santas hacia lo que es Jerusalén. Entonces de ahí viene el culto mariano, o sea, el culto a la Virgen María. La Virgen María va a ser quien salve a los hombres del pecado a través de traer al mundo al Mesías, ¿no? Y estas son las dos grandes influencias que va a tener esta corriente de Dante.
Bueno, y ahí les puse una imagen que me pareció muy representativa para lo que va a ser el canto 3. Esto es una imagen, muchos de ustedes seguramente ya la conocen, ¿no? Que es el paso de la laguna Estigia. Porque en canto 3 nos vamos a encontrar con Caronte, ¿no? Que es este barquero infernal. Las almas deben de pagarle al barquero porque si no quedaban como almas en pena. Y ahí tenemos al barquero infernal con un alma, pero se debate, ¿no? Entre si ir al infierno o al paraíso. Entonces aparecen conceptos del mundo grecorromano, ¿no? Como es la figura de Caronte, la figura de la Estigia, de este lago, y del agua también como transmisora hacia el más allá, pero aparece una idea muy cristiana, ¿no? Que es eh, el paraíso y del lado derecho tenemos el infierno. Ahora, ¿dónde creen ustedes que va esa alma? ¿Al infierno por las llamas? ¿Sí? Por la manera, o sea, el barquero está mirando al infierno y fíjense en que los ángeles, yo se los voy a agrandar, los ángeles como que le están diciendo, bueno, podés venir acá, ¿no? O sea, yo se los voy a mostrar para que vean. Le señalan como que, bueno, el camino al paraíso es del otro lado, pero el barquero parece que no. Y inclusive el alma está mirando hacia el infierno. Y eso es un poco lo que, ¿no? Si vemos, a ver si puedo agrandar acá. Ahí. Si vemos, vieron el alma y el barquero están mirando hacia el infierno. Entonces es como que está muy marcado hacia dónde pertenece esa alma. Le traje a colación esta imagen porque es un poco lo que va a aparecer en el canto 3, que es el canto siguiente. El canto 3, si lo tuviésemos que dividir, ¿no? Tenemos como tres grandes escenas, ¿no? Tenemos la inscripción a la puerta, que son estos tres primeros tercetos, la descripción del ambiente infernal y estos condenados que aparece que no los quiere nadie. Entonces están ahí como en la puerta. La inscripción a la puerta es muy importante porque es lo que va a anticipar la idea, ¿no? O esta concepción del infierno como un lugar, ¿no? Por eso es una ciudad porque está lleno de gente, y de almas, donde va a primar el sufrimiento y donde va a primar la idea de la eternidad. ¿Hay algo que le llame la atención de esta puerta? Bueno, a mí me llama la atención que se inscribe, ajá, la inscripción que tiene está como en primera persona, como si tuviera vida propia. Claro, sí, exactamente. Está muy bien eso, ¿no? Dice, por mí se va. Entonces, está en primera persona, hay una personificación de la puerta, ¿no? Por eso también me aterra tanto. Eh, y también es la idea de que es un lugar de entrada, ¿no? Por eso por mí se va, por mí se va, por mí se va, pero no hay salida. Y esa reiteración se da a través de, bueno, de esa personificación, ¿no? De esta puerta que habla, tiene atributos humanos, y también se da por lo que nosotros llamamos anáfora, ¿no? Que es esa reiteración al principio del verso, porque por algo se hace tanto hincapié de que por ahí se entra, pero no hay salida. También aparece una metáfora. Ese infierno es una ciudad doliente, ¿no? ¿Por qué es una ciudad? Porque está lleno de gente, porque tiene una arquitectura específica y de una determinada estructura, no es un lugar al azar. Y lo que va a primar es el dolor. O sea, las almas que están ahí están sufriendo, no están pasando bien. Y luego aparece la idea de la eternidad, ¿no? Que es lo que más se repite. La gente condenada, que son los pecadores. Ahora aparece un ideal que es el ideal de justicia. ¿Por qué existe el infierno? Porque existe la justicia, ¿no? Y las almas que pecan deben de tener un castigo. Luego aparece la idea de la Trinidad, ¿no? Que es donde dice la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. O sea, quien hizo el infierno lo hizo ese orden, ¿no? Lo que es la Trinidad. Y además aparece algo muy interesante, porque dice, antes de mí no fue cosa creada. O sea que antes de que existiera el mundo, o sea, antes que existieran las personas, ya existía el concepto de justicia y ya existía el infierno. Y bueno, el verso final, que es la sentencia, ¿no? ¿Alguien escribió algo? El reino de la desesperanza. Exactamente.
Dice, debes dejar aquí todo recelo, debes dar muerte aquí a tu cobardía. Hemos llegado al sitio que te he dicho, en que verás las gentes doloridas que perdieron el bien del intelecto. Bien como nuevamente aparece que los pecadores son personas irracionales, ¿no? Que han cometido un pecado porque se han dejado llevar por lo que sentían, ¿no? No fue un acto racional. Em, y esto es una suerte de consejo, ¿no? De Virgilio. Por eso es que en el canto 13 afianza que él es su guía, es quien lo va a guiar en ese mundo tan tenebroso. Porque le dice, bueno, acá ya está. Ya no puedes tener cobardía porque si no, no vas a pasar la puerta de alguna manera. Es un poco lo que le está diciendo, ¿no? Y fíjense acá, ¿no? Cómo aparece la descripción infernal de ese ambiente va de forma ascendente. ¿Por qué? Dice suspiros, llantos y altos ayes, ¿no? Y luego dice diversas lenguas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, roncos gritos al son de manotazos. Fíjense en cómo los sonidos van ascendiendo. ¿Por qué? Porque se va acercando al lugar. ¿Por qué es que no hace referencia a lo visual? Porque obviamente, piensen, está entrando en ese lugar oscuro y la vista todavía no se le acomodó a ese lugar. Vieron que ustedes van a un lugar con mucha luz, les cuesta ver, bueno, de la misma manera en la oscuridad uno se acostumbra después del rato. Por eso es que la primera descripción del infierno aparece a través de los sonidos. Y luego sí aparece lo visual, ¿no? Porque ahí ya se acostumbró a ese lugar. Y aparece la gran característica del infierno. Se resonaban al aire sin estrellas. Las estrellas son una representación divina. También lo son. Ay, voy a cargar esto porque me va a quedar sin batería. Pensé que se estaba cargando. Perdón. Bueno. Ay, sí, perdón. Si no se me iba a cortar. Y ahí sí va a ser un problema. Bien. Estamos hablando de los sonidos que se van de forma ascendente, de que luego aparecen en la parte visual. Bueno, y aparece la gran característica del infierno, ¿no? Que es este mundo donde se van a condenar y va a aparecer el castigo. Bueno, y él me repuso, esta mísera suerte tienen las tristes almas de esas gentes que vivieron sin gloria y sin infamia, ¿no? O sea, que no hicieron el bien, pero tampoco hicieron el mal. Entonces no se merecen un círculo en el infierno, que eso creo que es lo peor. Tampoco se merecen el paraíso porque no hicieron nada bueno y tampoco se merecen el perdón porque nunca hicieron nada malo tampoco. Y ahí aparece la idea de lo que es el indiferente, ¿no? En la Biblia tenemos de que Dios o Jehová dice que a los tibios los escupiré de mi boca, ¿no? Los tibios serían estos indiferentes. También pensemos que Dante es un hombre que ha sido exiliado por sus ideas políticas, o sea, él sí defendió, por eso es que le irrita tanto a esta gente que no hace nada, o sea, no va de un lado ni de la otra. Y esa actitud de indiferencia es la misma que le propone Virgilio ante esas almas, ¿no? Dice, tú mira y paz. Y en este canto es el único canto donde perdón, Dante no va a entablar una relación no va a entablar un diálogo con ninguno de los pecadores, a diferencia de los otros cantos donde sí tenemos la descripción del ambiente infernal, quiénes son esas almas, cuál es su castigo, y luego aparece un diálogo entre Dante y uno de esos personajes, ¿no? Que aparece bueno, en ese círculo. Y en este caso no. ¿Por qué? Porque no se merecen tampoco, porque no hicieron nada. Entonces es el olvido, ¿no? Es la condena de el olvido. Porque de alguna manera mencionarlo sería darle gloria, que no se la merece. Y entonces pude ver un estandarte que corría girando tan ligero que parecía indigno de reposo. Ahí aparece la idea del castigo. Y venía detrás tan larga fila de gente que creído nunca hubiera que hubiese a tantos la muerte deshecho. Las desgraciados que nunca vivieron iban desnudos y asusados siempre de moscones y avispas que allí había. Estos de sangre el rostro les bañaban, que mezclada con llanto, repugnantes gusanos, a sus pies la recogían. Ese es el castigo. ¿Cuál es el castigo de los indiferentes? Correr desnudos
detrás de una bandera blanca, o sea, una bandera que no dice nada, mientras son picados, ¿no? Y eso fue también, sería como un paralelismo a lo que hicieron en vida el pecado, ¿no? El castigo. Porque en vida no hicieron nada y ahora corren detrás de la nada, ¿no? Que es esa bandera blanca. Para algunos, el correr detrás de una bandera blanca es una representación de el partido a la que perteneció Dante, ¿no? Que fueron los blancos. Eso también es otra interpretación, ¿no? ¿Por qué corren detrás de esa bandera blanca? Y luego tenemos esta escena final, dice. Y aquí que viene en bote hacia nosotros un viejo cano de cabello antiguo gritando, ¡ay de vosotras, almas bravas! No esperéis nunca contemplar el cielo. Vengo a llevaros hasta la otra orilla, a la eterna tiniebla, al hielo, al fuego. Porque recordemos que el infierno de Dante es un infierno de hielo, o sea, cositos de hielo, al fuego. Y tú que aquí te encuentras, alma viva, aparta de estos otros ya difuntos. Pero viendo que yo no me marchaba, ¿por qué? Porque que haya un alma viva que va a circular en un mundo en el cual no pertenece es romper un orden natural, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que le va a decir Virgilio? No esperéis nunca contemplar el cielo. Vengo a llevaros hasta la otra orilla, a la eterna tiniebla, al hielo, al fuego. Y tú que aquí te encuentras, alma viva, aparta de estos otros ya difuntos, pero viendo que yo no me marchaba, dijo, por otra vía y otros puertos a las playas de ir, no por aquí. Más leve leño tendrá que llevarte, y el guía él, Caronte, no te irrites, así se quiere allí, donde se puede, lo que se quiere, y más, no me preguntes, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que le dice Virgilio es, bueno, hay un orden superior que es lo que dice que él puede estar acá, ¿no? Porque no es una ley natural que un hombre vivo esté en el infierno. Y por eso también la irritación de Caronte. También es porque Caronte es un barquero infernal que lleva las almas por monedas. Por eso es tan importante los ritos fúnebres para el mundo griego. Dice, la tierra lagrimosa lanzó un viento que hizo brillar un relámpago. Rojo y venciéndome todos los sentidos, me caí como el hombre que se duerme. O sea, en el final del canto, Dante se desmaya. Y por eso yo les planteo, ¿no? ¿Qué diferencias se pueden plantear entre Dante autor y Dante personaje, ¿no? A través de esta descripción. Porque vemos dos visiones muy diferentes entre el Dante autor y el Dante personaje. Tenemos Dante autor, lo que hace es castigar a las almas, las ubica en un círculo, o sea, es un hombre severo, ¿no? Sería como el dios, ¿no? Que ordena a las almas. Y un Dante personaje que se apiada de esas almas y de esos pecadores, ¿no? Y llega incluso a, siente temor y ahora llega a desmayarse de lo que ha visto, ¿no? De esas almas. Entonces, recién a partir de lo que sigue es que vamos a empezar en el infierno. Todo lo anterior era como una anticipación. Eso es importante porque a veces suelen confundirse y pensar de que ya está en el infierno cuando en realidad no estamos en el infierno todavía. Pero para el encuentro que viene sí. Bueno, a ver, no sé, ¿a ustedes qué les pareció estos cantos? A Alejandro Sánchez. ¿Está levantando la mano? Gracias, buenas tardes. Justamente yo quería preguntarle eso. En mi libro dice que estamos en el anteinfierno, como una parte antes del infierno, ¿verdad? Sí, 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 claro. Mira, te lo voy a mostrar en la presentación. Están viendo ahí, ¿no? Sí. Yo igual voy a... Ay, así, porque no las voy a pasar todas de nuevo. Acá, ahí. Nosotros, acá estaría la puerta, ¿no? Acá estarían los indiferentes. ¿Viste donde dice Río Queronte? Ahí es donde están pasando las almas. Y recién ahí van a estar en el infierno. O sea, el primer círculo es el limbo, ¿no? Que es donde están los no bautizados. Es donde está Virgilio. El segundo círculo son los lujuriosos, o sea que todavía no estamos en el infierno. Después de pasar al río Queronte, es que vamos a estar en el infierno. Ok, clarísimo, gracias.
Bueno, no sé, algo que quieran compartir de estas primeras impresiones de lo que va a ser el inframundo, o algo Yo, que les perdón, haya es que sorprendido. no Ah, sí, encuentro la perdón, dale. manita. No, no, perdón, es que no encuentro la manita, pero ahorita la encuentro y ya la levanto. Yo tengo entendido que esta obra eh, fue publicada por partes. Entonces entiendo que primero fue publicado el infierno, luego el purgatorio y luego el paraíso, pero entiendo que fue de una manera más seccionada. Entonces me parece que creó como una gran expectativa esta historia de qué estaba haciendo Dante con todos estos personajes y dónde iba a acabar y quién iba a aparecer en cada parte. Es así, es que no lo tengo tan claro, pues, ¿no? Sí. Además, pensemos en el contexto de esa época, ¿no? De que la gente realmente pensaba de que eso era cierto. Muchos. Y que muchas de las personas que ellos conocían, o sea, sabían quiénes eran, estaban ahí en el infierno. Ya los había, Dante ya los había ubicado en un círculo. Sí, sí, aparte muy audaz, ¿no? Porque estando vivo, atreviéndose a mandar o a insinuar que estaban papas en el infierno, qué valor, sinceramente, ¿no? Digo, Demasiado. sí, 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 sí. Porque nos dejamos de estar en lo que es la Edad Media. Y, ¿qué te iba a comentar que se me pasó? Bueno, me olvidé lo que te iba a decir. Te iba a decir algo de eso, pero ya me va a venir a la mente. Sí, sí, sí. No, pues sí, muy, muy digo, aparte de tener como esta claridad de dónde poner a cada quien, ¿no? Que yo creo que eso también ha sido muy importante para que la obra perdure, ¿no? Como tener esta claridad. A lo mejor, digo, seguramente estaba muy enojado, ¿no? Y se quedó con ganas de mandar al infierno a más gente, ¿no? Pero me da la impresión que puso a la gente, o sea, como que hizo un ejercicio muy muy fuerte, ¿no? De tener claridad de dónde mandar a cada quien a la luz de la religión, ¿no? Entonces, no, 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 a ver, o sea, este me cae bien, pero ni modo, ¿no? Es pederasta y le toca aquí, ¿no? Y entonces como muy, muy tratando de ser lo más objetivo que pudiera, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? Que sí fue un trabajo muy de mucha reflexión, ¿no? De mucha enfriar las cosas, ¿no? Y en algún sentido, como se dice que debe ser la justicia ciega, ¿no? Entonces, no, se me hace muy, muy interesante, pues, ¿no? Además, algo muy interesante, ¿no? De la obra de Dante es que no la escribió para solamente el entorno oculto, sino que la escribió para todos, porque estaba en italiano antiguo. Entonces, de esa manera también como que hizo que todos pudieran acceder de alguna manera a su obra. Obviamente que todos no accedían porque nadie sabía leer y escribir, ¿no? Pero evidentemente no solamente los religiosos podían acceder a su obra, que era lo que sabían latín, sino que todos. Y a lo mejor también fue la clave, ¿no? Para que se difundiera de esa manera pues parece ser que tan eficiente, ¿no? Sí, puede ser, como también puede ser el hecho de que, a ver, Dante no era que estaba solo, no era un pobre hombre que se encontraba en ese mundo tan hostil, sino que era un político y que tenía la gran ayuda de los Medici. Tampoco era que el pobrecito estuviera ahí, ¿no? Entonces por eso también tenía el poder y tenía un solvento atrás que decía, bueno, yo puedo mandarlos a esto al infierno, ¿no? Claro, claro, sí. Buenísimo. Gracias. Ah, creo que Alejandro estaba levantando la mano. Sí. Oiga, yo quería preguntarle desde mi profundo desconocimiento, porque no lo conocía. No estamos ante una obra religiosa, ¿verdad? No, no es que se considere esto una obra religiosa o esté relacionado con la Biblia ni nada, ¿verdad? A ver, eh, lo que pasa es que ahí vos tocaste algo que tiene como un matiz un poco difuso, ¿no? ¿Es una obra religiosa que está basada en la religión? Sí. ¿Es una obra inspirada? No. Por ejemplo, nosotros de la Biblia decimos que, bueno, es una obra inspirada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo soy profe de literatura,
nosotros en el plan de bachillerato tenemos la Biblia para dar. Y una de las cosas que yo siempre hago hincapié antes de empezar con la Biblia es decirle, bueno, en realidad nosotros no es una clase de religión, sino que es una clase de literatura, ¿no? Vamos a hablar desde el punto de vista literario y no religioso. Esto no es catequesis. Porque lo que sucede, por ejemplo, nosotros damos la Ilíada que habla de mitología y habla de mitos y habla de dioses, y nadie se siente ofendido si hablamos de un dios, ¿no? Y capaz que del dios que yo voy a hablar, vos no estás de acuerdo de la manera en la que yo te lo estoy interpretando, ¿no? Pero es lo que dice el texto. En la Biblia o en los textos religiosos cristianos, ¿no? Como es la religión en la que estamos nosotros, porque somos de Occidente, sí sucede, ¿no? Entonces es como que uno a veces teme decir, o las palabras a veces producen cosas, ¿no? O sensaciones que no están buenas. La Divina Comedia no es un texto inspirado por Dios, es un texto religioso. A ver, sí está basado en la Biblia, obviamente porque estamos en la Edad Media. Él, o sea, Dante fue un gran pensador de su época, fue un gran pionero, ¿no? Pero no deja de ser un hombre de su tiempo, o sea, no deja de ser un hombre que está en la Edad Media y que cree en una vida en el más allá y de que el hombre peca y va a ir al infierno. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 muy clara. Muchas gracias. Ah, Oralia. Ya la encontré, perdón. Este, también estaba viendo, ¿no? Que digamos Dante en su obra de La Vida Nueva, él como que él dice que va a hablar va a escribir más adelante, ¿no? O sea, se dice como que la inspiración o la idea ya la tenía desde Escribe la Vida Nueva, pero lo que me llama mucho la atención es que es, se supone que en algún sentido la comedia habla o está dedicada en algún sentido a Beatriz, ¿no? Pero en estas partes del infierno, ¿no? No encuentro como esta relación tan clara, ¿no? O sea, eh, he tratado un poco como esta pregunta que hacías, por ejemplo, del cielo estrellado, ¿no? Entonces, estaba viendo que justamente en esta parte del antiinfierno habla de los ojos de Beatriz, ¿no? Que son como estrellas. Y entonces entiendo en algún sentido, ¿no? Que empieza anunciando como como santidad, ¿no? Como esta mujer como que tan buena, tan bella, tan perfecta, no lo sé, ¿no? Pero sí me cuesta un poquito de trabajo, sobre todo entender como cuál es el proceso, ¿no? Esta dedicatoria que hace o qué tan es que tenga que ver con ella, con el amor que sentía por ella, hablando concretamente del infierno. Digo, ahorita que estamos empezando el infierno, pero ya veremos más adelante, ¿no? Pero sí me Claro, cuesta un poquito de trabajo verlo. sí. Lo que pasa es que no es que eh, pensá que Beatriz va a ser la musa de Dante y va a ser la persona que lo va a salvar del pecado en el más allá. Ok, No, no hay amor más grande que ese, que muy te bien, salve por la eternidad. ok, O sea, ya, él necesita atravesar ese mundo para conocer el bien y para saber de que el lugar en el que está, él no debe estar en ese lugar y debe de enderezarse, ¿no? Para eso es que Beatriz va a interceder por él. Obviamente que no es la historia de amor que quizás vos querrías ver, ¿no? Que es que ella baje del paraíso y le diga, bueno, mi amor, yo te acompaño, ¿no? Y en vez de Al fin invitarte a juntos y ella, solos. sí, y solos, Sí, y juntos. sí, 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 Lo que pasa es que ahí ya todo iba a cambiar si la Beatriz la que lo acompañaba. Ya claro, no iba a tener la misma, no sé, la misma oscuridad. claro, ok, Pero bien. te pregunto, ¿no hay un acto más romántico de una persona que sea tu musa y te salve por por la eternidad? ¿Interfiera por Dios a Dios? Claro, sí, o sea, digamos como este momento inspirador y como, o sea, de esto que se ha hablado de Beatriz como no un personaje efectivamente romántico, sino como un personaje que trasciende ya a la sabiduría, a la belleza, ¿no? De una manera como más eh, eterna, pues sí, ¿no?
Me suena muy filosófico, está muy bien, ¿no? Solamente que sí, de repente, o sea, la manera en cómo termina la vida nueva, ¿no? Que dice, voy a hablar de ella como nunca se ha hablado de ninguna, algo así, ¿no? Entonces, me suena muy fuerte, muy, muy poderoso, ¿no? Muy, y entonces de repente te encuentras el infierno y estos gusanos que les están chupando los pies a los indiferentes y, o sea, cuesta trabajito, ¿no? De repente como que encontrar, ¿no? O sea, por dónde van los tiros en algún sentido, ¿no? Pero bueno, Lo está que muy pasa bien. es que, ahí va, y eso que estás diciendo está muy bien. Te choca, ¿no? Además te generó una expectativa. Vos pensaste que Sí, iba a ser por otro lado y no. Ese fue el problema. Pero en realidad tenemos que entender que el Dolce Steel no, o lo que decía es estas mujeres no tenían contacto físico. O sea que era como, era un amor idealizado. O sea que estaba en el plan de las ideas, de la mente. No había contacto. ok, Entonces también Beatriz no lo iba a ir a buscar ella. No había manera de que se encontraran. Y además como una muy, persona santa iba a estar caminando ahí en el infierno y viendo ese escenario tan horrible, ¿no? Que mismo vos lo describiste, ¿no? Que son los gusanos. Después aparecen escenas peores que esa. No era ok. muy romántico tampoco aparecer por ahí juntos. No, 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 por eso digo, me sorprende un poco, ¿no? O sea, como, digo, entiendo que es digo, me parece muy impresionante porque finalmente es esta como evolución del alma, como tú decías, ¿no? O sea, vamos, ¿no? Pero de repente me cuesta mucho trabajo relacionar como este amor tan, aparentemente tan cándido que tiene por Beatriz, ¿no? En fin, ¿no? O sea, sí me cuesta un poquito de trabajo como relacionarlo. Digo, puedo entender como este amor que trasciende, sí, como este amor divino, ¿no? Está bien, Claro, está no, bien. no, no es real. Eso me parece que es lo que te pasa, ¿no? Exacto, exacto, Y es que, exacto. claro, sí, es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros somos hombres terrenales y no tanto de las ideas, ¿no? Nosotros necesitamos del contacto físico y necesitamos y pensamos en el amor, ¿no? En la concepción del amor y las historias románticas muy diferente a la de Dante y bueno, y estos poetas, ¿no? Pero pensá en un mundo donde la mujer era el mal, donde la mujer era la que conducía al hombre al infierno. Un hombre que te dice, no, ella me salvó. Entonces Claro. cambia totalmente la visión de esa mujer, ¿no? Ya no Así es ya me queda claro, sí, no es la mujer bruja, ¿no? Que te claro. va a llevar al pecado y al mal, ¿no? Que es lo que siempre se decía en la Edad Sí, sí, Media. claro, claro. Así me hace más sentido, claro, sí, 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 sí. Gracias. Y también de un amor idealizado donde no existe el contacto físico, que eso es muy importante, porque Dante con Beatriz nunca tuvieron nada. Sí, sí, sí. O sea, todo estuvo en la mente de Dante. Es que eso me saca más de onda, ¿sabes? O sea, vamos, ni siquiera fueron cuates, vamos, ¿no? No, O no, sea, no, nunca fueron nada. Y inclusive me parece peor y más triste el caso de la mujer de Dante, que haya claro, tenido que saber que él escribió la obra para otra mujer. claro, claro, o sea, de un amor real, ¿no? No sé, de la mamá de sus hijos, no sé, ¿no? O sea, de repente como que, ahora pues, está bien. Pero yo creo que, digo, independientemente de eso, no puedo entenderlo, pero que no haya tenido ni siquiera, que la haya conocido, que haya tenido algo como Una más, conversación, claro, no, nada, nunca más, nada, más siempre tuvo una idea. y pues sí es de repente, wow, o sea, que así de la nada te dediques nada más y nada menos que esta obra, dices, mira, está muy bien. No, muy interesante, pues, o sea, me queda claro que es algo que hay que analizar y que reflexionar, porque pues tampoco es que el señor sea alguien superficial para nada, ¿no? Eso es lo que se me hace retador finalmente, ¿no? Entender esta inspiración que le da Beatriz, ¿no? Y el concepto al final del día que él tiene del amor, pues, ¿no? Está muy interesante, pues, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, mira, Claudia dice que fue su crush, nada más, Sí, por Beatriz. sí, claro. Sí. Creo que Alejandra había levantado la mano. Sí, yo me quedé en una parte donde no comprendí. ¿La novela está escrita antes de Cristo o después de Cristo? No, no, después de Cristo, ¿no? Estamos hablando de que estamos en siglo XIII.
Por eso hablamos de la Edad Media, ¿no? La Edad Media empieza en el siglo V al XV y eh, la Divina Comedia estamos en el siglo XIII. Gracias, porque en el cine hay muchas referencias de la obra, sobre todo de La Puerta. Hay muchas películas que tocan el tema de la inscripción de la puerta, pero a la fecha creo que nunca ha existido una película de la Divina Comedia, ¿verdad? Creo que nadie se ha animado por ahí a traerla al cine. No, viste que sucede eso con, bueno, varias de las obras grandes, clásicas, que le tienen mucho miedo porque las que han sacado han sido horribles, ¿no? Que, como por ejemplo Troya. Pero no sé si se enteraron que parece ah, que van a sacar la de la Odisea. Sí, precisamente por el director de Oppenheimer, ¿no? Por eso tanto Por eso revuelo. mismo, sí. Hay que ver cómo. Yo creo que va a estar muy buena esa película. Pero no sé, también me da como miedo, ¿no? Es como Pedro Páramo, es como Cien años de soledad, viste que decís, ay, capaz que si no la miro mejor. Pero sí. De la Divina Comedia no, no hay. Hay un juego. Eva de Nolan, claro, exactamente, gracias César. Hay una serie infantil que se llama Más allá del jardín basada en la Divina Comedia. Ah, habría que verla. Está en Max. Sería interesante ver a ver cómo es, pero bueno, si es infantil, no sé, un poco turbio, ¿no? La idea del infierno con los niños, no sé si está raro. ¿Horaria? También algo vi por ahí de que parece ser que en la obra de Dan Brown, esta del Inferno, está basada como en varios detalles del infierno de Dante, pero no lo sé. De hecho, no sé si son estas películas, la de Ángeles y Demonios. La otra claramente no, pero no sé si o Esa es es. una tercera obra de Dan Brown que se llama Inferno, pero no tengo idea, ¿no? Pero pues se me hace interesante, ¿no? Que nadie le entre de lleno, pues, ¿no? Porque pues, creo que sí es una obra muy compleja, ¿no? Sí, hay una película que yo no sé si es esa Seven. César puso, la película Seven toca algo también. Sé que hay una película de que es un hombre, no me acuerdo el nombre, que no sé si con Mel Gibson es la que vos decís, que se Eh, muere la mujer y él va al infierno a buscarla. no, no Robin la. Williams. ¿Es esa? Robin Williams. Ahí va, ¿es esa? Sí, uno con Robin Williams, no recuerdo el nombre, pero es con Robin Williams. Ah, me parecía. Vi un anime inspirado en la Divina Comedia. Ah, ¿es ese el enlace? A ver. Ah, bueno, me lo dejo acá. A Ujú, mirarlo después. ujú, Muchas gracias, Samantha. Voy a ujú. chusmear después a ver qué es. Sí que hay un juego de PlayStation que está bastante bien. Eso está muy bueno porque le acerca. Los juegos de Play tienen algo, ¿no? Que es muchas veces se acerca mucho de, por ejemplo, el juego este God of War, ¿no? Acercó a mucha gente y le hizo interesar, ¿no? Sobre mitología griega, gente que capaz que nunca hubiera leído, que eso está muy, muy bueno. Y lo mismo sucede con Dante, mucha gente empezó a leer la Divina Comedia por ese juego. Ah, esa es la película, a ver, ahí está. Gracias, César. Ah, no, ¿quién fue que compartió? Ah, el juego es en ese está basado el anime que vi. Ah, en el mismo juego de Dante Inferno, claro. Está muy bueno el juego. Tiene unas cosas, pero está bastante bien. Además, igual aparece como un Dante que es guerrero, ¿no? Que eso también está bastante interesante, ¿no? Obras de arte sí hay muchísimas, que eso lo vamos a ir viendo después. Inclusive, el otro día vi la sensualidad en el infierno, ¿no? La representación de lo sensual, más allá de Paolo y Francesca, ¿no? Que obviamente están en el Lujurioso,
hay una escena, hay una representación de una escena que es muy buena, que después les voy a pasar la pintura, que es la leyenda de Ugolino. No sé si conocen Ugolino. Ujú, Ugolino es como uno de los personajes, o sea, es una leyenda muy popular dentro de lo que es la Edad Media de un hombre que estaba encarcelado, obviamente por traición, y estaba encarcelado junto con sus hijos. Bueno, y la historia dice que no se sabe si murió de hambre o murió de tristeza. ujú, ¿Qué quiere decir ujú, eso? Si murió de hambre, quiere decir si murió de tristeza por haberse comido a sus propios hijos, ¿no? ujú, 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 El Conde ujú, Ugolino de Pisa, exactamente. Ese mismo. ujú. Entonces, y la representación que se le hace a esa escena es como muy brutal. Después yo se las voy a mandar, les mando el artículo de la imagen. Y les voy a mandar este que fue el que les comenté, de Humberto Eco, el arte y la belleza, en la Edad Media. No son todos los capítulos, pero hay unos capítulos que están bastante interesantes como para ver, de ver esta época realmente era tan oscura como se la suele representar. Claro. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Todo muy bien y todo muy claro. Ah, muchas gracias, Alejandro. Igual no tengo más comentarios, nada más que pues estoy contenta con este camino de leer, porque era una deuda que tenía, ¿no? Había querido leer este libro desde hace mucho tiempo y estoy contenta de estarlo leyendo y con tu guía también. Ah, bueno, muchas gracias, Samantha. Vas a ver que te va a encantar. Es un antes y un después. Leer los clásicos es un antes y un después, porque son obras tan importantes que nosotros, y nuestra cultura está lleno de símbolos que aparecen en esas obras. Claro, decir como que hay una infinidad, pero tiempo al tiempo, exactamente, ¿no? Bien, no sé si nadie más quiere decir nada o algo, o alguna curiosidad si tienen también, algún dato curioso. Bueno, nada más para romper el silencio. Eh, También vi que había una edición de la Divina Comedia con las ilustraciones que hizo Botticelli. Y entonces, pues me llamó mucho la atención. He visto solamente algunas láminas, pero la que también supe que el que también hizo ilustración de la Divina Comedia fue Dalí. Sí, Entonces vi algunas imágenes, no me gustaron tanto, pues no, pero sí, o sea, que me llama mucho la atención que veo como a pocas ilustraciones de grandes artistas, digo, salvo estos dos, pues no. Digo, hay muchas cosas, pero sí me parece, para lo que ha dado la mitología grecolatina, de obra artística a través de los siglos, de repente como que sí esperaría un poco, seguramente no conozco, pues, ¿no? Pero bueno, estoy muy expectante, ¿no? De ver qué, qué, qué encontramos, ¿no? En la pintura, ¿no? Sobre todo, más que películas, pues. en la pintura, Sí, sí, hay muchas representaciones de la Divina Comedia, del infierno más que nada, ¿no? nos gusta. Adicción al infierno. Sí, a mí al menos es lo que más me gusta, ¿no? De verdad, Y el infierno. Sí, Vaya, vaya. Ok. sí, creo que a la mayoría, ¿eh?
Mira que yo trabajo en secundaria y el infierno a gente que no le gusta leer le encanta. Y además muy gracioso. Claro, es un gran enganche Dante con el infierno, ¿no? Y los cantos del infierno. Inclusive lo más gracioso, que esto es algo que siempre me pasa, y capaz que a ustedes también les va a pasar, o les pasó, ¿no? Es el hecho de ver ustedes a dónde, en qué círculo estarían. Ya. Eso es algo como más por dentro igual, ¿no? Pero eso No, como, es algo que todos hacen, ¿no? sí, que es muy simpático que Dante luego dice Safo, ¿no? O sea, yo aquí no estoy. O sea, de entrada, el infierno no es mi lugar, ¿no? En el canto que es en el canto 2 o 3, ¿no? Es donde dice, no, no, yo aquí no voy a estar, ¿eh? No, no. Se los adelanto. Sí, sí, sí. Él se libró bien, ¿no? Lo mandó a todo el infierno y dijo, bueno, pero yo me salvé. A mí me salvó Señor, Beatriz. yo nada más vine a ver, a saludar, a dar testimonio. Sí, sí, sí. Muy bien. Alejandro, ¿levantaste la mano? Ay, Sí, después César. no sé en el programa educativo de mis compañeros en bachillerato o en preparatoria que se llama acá en México, pero a mí nunca jamás me tocó leer nada de eso. Yo creo que ¿No? debería de instruirse esa parte y sería muy importante y más en la secundaria, como dice usted. Lo más cercano que yo leí fue Juan Rulfo, El Llano en Llamas, y de ahí nada más, pero creo que sí, los programas educativos podrían mejorar en esa parte. Ah, mirá, no sé de México, ¿no? Yo soy de Uruguay, acá está en el plan la Divina Comedia y de hecho es algo que les encanta. Ahora sí, César, perdón. Iba, iba a decir que eh, cuando estudié la Divina Comedia en el UPA, la conclusión que llegué o sea, el infierno es más entretenido, ¿no? Entretenido de trabajar. Y recuerdo el docente que tuve nos decía, dice, bueno, el infierno es más entretenido, el paraíso es más aburrido. Y después uno llega a esa conclusión porque en el infierno hay castigos, ¿no? O sea, en el infierno hay sanciones. Eh, Uno tiene que averiguar sobre el personaje, por qué está ahí. Hay personajes que nos llaman la atención. Y en el paraíso más bien contemplación, porque hay mucha luz. Entonces, Dante solamente observa y mira, y allí está Carlos Marte y un montón de gente más. Pero que no hay mucho movimiento, no hay mucha cosa interesante, eso es lo que quiero decir. Lo que está interesante es el infierno, porque el purgatorio también tiene lo suyo. Claro. Y lo que le pido a los inquilines a veces es que ellos se ubiquen, si quieren, en algún círculo del infierno. Uno también tiende a ubicarse. Yo voy al tercer círculo, voy de cabeza. En la gula, ahí voy de cabeza. Sí, ahí los botones en mi lugar. Eh, pero a veces no, si uno piensa bien, si un poco la autocrítica, no, bueno, mi gracia para los círculos, Ay, ¿sabes que pero se perdió el sonido ahí? Yo no sé, o si, no sé si soy yo que no tengo internet bien, o como que te perdí, te venía escuchando re bien y de repente. perdón, ahora se oye. Ahora sí, perfecto. No decía que yo me repartiría, ¿no? Y los brazos para un círculo, las piernas para otro, pero, bueno, básicamente la gula. Y, y digo que también les pido a ellos que ellos puedan crear un infierno más moderno, con pecados de los pecados. Así les pido eso. Entonces, ellos, Ay, ahí otra vez se perdió. perdón, Te la escuché hasta, dice sería. ahí va, ahí sí, Ahora sí, bien. sí. Eh, Les pido a veces que ellos puedan crear pecados nuevos, ¿no? Y sanciones para esos pecados. Ah, Y eso está salen muy ideas, bueno. ¿Sí? y salen ideas buenas. Y también animales, porque vimos que León, bueno, qué sé yo. Entonces los grises dicen, por ejemplo, una idea que me quedó el camaleón, la hipocresía, que, que cambia color según la Sí, ocasión, dice la canción. sí. Bueno, entonces, esos ejercicios de creatividad que se puedan pensar animales que tengan que ver con pecados o que piensan en pecados nuevos, eh, no porque nos quieran besar a nosotros, ¿no? Eso siempre hubo. Pero ellos a veces dicen, no, pero hoy hay crímenes nuevos o cosas nuevas, entonces, bueno, digo, bueno, entonces, ¿qué ustedes, si ustedes fueran Dante,
qué sanción pondrían a esa gente que comete esas otras cosas. Bueno, contra la ecología también está, ¿no? Acá, por área, digo, también, esa idea también salió. Qué interesante eso. Y decime, ¿qué fue lo, lo más raro así que te dijeron? Porque eso me llama la atención. A ver, ¿qué pecado ellos consideraron? Yo recuerdo uno, sí, yo recuerdo uno que eran, una vez unos chiquilines en el equipo pusieron crímenes Ah, cibernéticos, los hackers, ¿no? Entonces ellos creaban un círculo para los hackers y me quedó la imagen, porque ellos describen, ¿no? Eh, se entraban los cables de la computadora por debajo de las uñas del hacker y le entraba como que electricidad o algo así, estaban constantemente siendo electrocutados y recibiendo mucha información, muchos decibeles en el cerebro que los dejaba como que fuera de la realidad. Entonces, eso me quedó, por ejemplo. Y sí. digo, bueno, pero ¿Qué sí, imagen? digo, Ulises, digo, usted, Dante es morboso, pero ustedes creo que lo están Creo que superando, digo, lo porque superaron, ¿no? me quedó y bueno, y uno de los chiquilines dijo que sacó eso un poco de Matrix. Porque no sé si vieron las películas de Matrix con Keanu Reeves. En la tercera como que le inyectan unos cables así, ¿no? Porque tiene que ir a luchar con ese agente Smith, que ahí incluso hay mucha lectura de Biblia, ¿no? Porque Neo ahí viene a ser Jesús mismo, viene a salvar la humanidad, pues, de alguna forma, solo que, bueno, lo muestran con cibernética, ¿no? Y recuerdo que digo, pero no sacaron esas ideas y me digo, no, pero lo que pasa es que me acordé de la película Matrix y pensé en los hackers o sea, eh, como es de cometen crímenes cibernéticos y castigarlos a su con el mismo desfase. Entonces digo, Ah, hoy se es un perdió otra castigo. vez. Yo me lo perdí. Bueno, no sé en qué parte quedé, pero le digo, se inspiraron ahí y dijeron, bueno, como son hackers, cometen crímenes, castigarlos con el mismo crimen que cometen. Digo, bueno, es un castigo por similitud, Sí. digo, no sería por posición en ese caso. Digo, pero ellos tienen otras ideas que ahora en ese momento no recuerdo, pero eh, la que me quedó patente fue eso. No, la verdad que una genialidad. Igual un poco psicópata el alumno, ¿no? Pero bien, muy creativo. Un 10 por la creatividad. El algo de malicia, me parece, va por esos círculos ese alumno tuyo. Y, no, y ellos, como crean un infierno propio ahí, establecen sus pecados, ¿no? Pueden hacer un poquito. Hay ideas que tal que son comunes y no son muy originales, pero hay otras que sí. Esas me parecieron muy buenas. Esa del camaleón representando la hipocresía y esa del hacker, digo, esas me quedaron. Pero hay otras. Sí, sí, esa del hacker estaba mortal. Igual la del camaleón es como un poco más predecible, es una metáfora más predecible, ¿no? Pero esa, la del hacker, me mató, me encantó. Muy buena. Muchas gracias, César. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo, ¿no? Una cosita más que siempre me llamó la atención, que él inmortalizó a Beatriz ya en la Vita Nuova, ¿no? Y, y hoy cuando hablabas del Loches il Novo, eh, cuando uno lee la Vita Nuova, digo, hay cosas que llaman la atención. Y hay un poema donde él dice que la primera vez que lo saludó Beatriz, él quedó, parecía esos adolescentes enamorados, ¿no? Porque fue y se acostó y soñó con ella, y no sé qué, y se levantó. Y bueno, le compuso otro soneto y bueno, y lo bueno que él mismo explica al final de cada soneto. Bueno, este soneto lo compuse en tal ocasión, o en tal situación que sentí no sé lo que, o me pasó tal cosa. Eh, Él se casó con Gemma Donati, pero él inmortalizó a Beatriz. Y hoy cuando uno a veces ve los animales y los pecados que la gente suele asociar con Dante, ¿por qué la lujuria? Bueno, yo al menos cuando estaba en quinto, mi profesora me decía, bueno, Dante era lujurioso, ¿verdad? ¿Por qué la soberbia? Dante era soberbio.
en el canto uno uno ve cuando él reconoce el Virgilio, pero pues él dice, de ti he tomado el estilo que me dio tanto honor. Entonces, como que suena El un gran estilo, poco dice, o algo así, el es gran cierto. estilo, el gran estilo que me da tanto honor o tanta fama, así como que, bueno, la gente lee mi poesía y mis poemas y o sea, me reconoce, me exalta, me da fama por eso. Entonces hay como que hay un tinte de un De poco de orgullo. soberbia. Sí, ya la codicia, no sé, no sabría asociarlo con la parte de la codicia, pero la parte de la locura y la soberbia como que no tienen algún cabo más ahí como para aferrarse. Sí, bueno, eso es una interpretación, ¿no? A mí la que me gusta más es la de pensar en la aparición de las fieras siguiendo el esquema aristotélico, ¿no? De los vicios, que es también la misma, como una anticipación también de la estructura del infierno. Pero sí, sí, lo que pasa que viste que también eso es según la interpretación literaria que uno le dé, ¿no? Y según en dónde vos te posiciones. Hay como interpretaciones que son como muy, que apelan mucho a la biografía del autor. Y eso a veces es un poco como dudoso, ¿no? Porque ¿por qué vos le vas a decir al tipo que es lujurioso? ¿No? Si no está implícito, digo, ¿no? Es como un poco fuerte. Y además que la lujuria no es solamente el pecado del deseo hacia el otro, ¿no? Porque por algo también está Aquiles. Como esa pasión, ¿no? Exacerbada, que a veces también puede ser hacia las cosas, no solamente hacia una persona. Claro, incluso cuando abordemos el canto 5 que aparece Cleopatra, ella está entre los lujuriosos. Sí, Y bueno, es una pregunta que voy a dejar para más adelante. ¿Por qué está ahí y no en el séptimo? Porque se supone, según la historia, según lo que la mayoría dice, que ella se suicidó. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Mi condición de suicidio o mi condición de lujuria? Entonces, ¿cómo Dante determinó eso, ¿no? De enviarla al segundo círculo y no al séptimo, por ejemplo. Entonces digo, uno cuando va leyendo la obra y viendo algún dato de algún personaje, uno se hace algunas preguntas. Yo al menos me hago algunas preguntas y digo, bueno, pero ¿por qué la puso acá? Y sí, lo curiosa fue el fenómeno, pero digo, pero también hizo otras cosas que yo al menos en lo personal considero más graves. ¿Y por qué acá y no en el séptimo círculo, por ejemplo? Bueno, y ahí uno ve, ¿no? Y después uno ve cosas también que también son impactantes, eh, que lo vamos a ver más adelante. eh, Dante era, bueno, era católico, todo lo que uno quiera, pero él envía un papa al infierno. Pone un fue lo papa que en el dijo infierno. Oralia. Sí, no, sí, sí, claro, exactamente. En el octavo círculo aparece un papa, y como es, y uno dice, pa, pero el tipo era católico, no sé cuánto, y cómo él envía gente que era de la iglesia al infierno. Bueno, pero como él hace la obra y el infierno es de él, y obviamente los desafectos, los rivales políticos y todo, y muchas personalidades de la mitología y la historia, él, él determinó enviarlas a tal o cual reino de otra tumba. Entonces, bueno, era eso. Muchas gracias, César. Sí, eso pasa con varios personajes, ¿no? Por ejemplo, yo lo que siempre planteo es por qué Aquiles están los lujuriosos. ¿Por qué lo ubica ahí? Yo pienso que Dante lo ubica también por como el pecado que más sobresalió en la persona, porque obviamente que no es que todos tenemos un pecado, tenemos varios. Hay que ver cuál es el que está más sobresaltado, ¿no? Ah, Alejandro creo que había levantado la mano. Gracias. Sí, yo nada más como último comentario, le quería decir que a mí me gustó mucho esta parte de cómo explica por qué se le dio la connotación de divina a la obra, por esta parte de misticismo que usted menciona. Yo nunca había escuchado esa parte. Lo más cercano que yo había escuchado es una sonata en violín que se llama El Trino del Diablo de Tartini, que él dice que una vez soñó que hacía un pacto con el diablo y él le pedía a cambio pues sí, una sonata, y que cuando despertó trató de recomponer la música que escuchó, pero pues no se compara
y aún así la pieza que compuso fue excelsa, fue magnífica. Incluso durante mucho tiempo se pensó que él tenía 6 dedos para poder tocar una pieza de esa melodía. Pero el punto del comentario es esta parte de estas historias que tienen tanto misticismo que trascienden a lo largo de los años, y creo que la comedia forma parte de estas. Y bueno, pues es un gusto poder compartirla con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, bien, entonces ahora nos estaríamos encontrando el viernes que viene y vamos a estar comentando ahora los cantos siguientes, ¿no? Que es el 4, 5 y 6. Así que ya saben, tenemos el deber de César, ¿no? Porque Cleopatra está en el canto 5. Muy bien. Bueno, ahora sí nos estamos viendo y ya les digo el cronograma para comentar los cantos siguientes, que ahora tenemos solamente una semana, o sea, son unos días. Igual vieron que estos cantos son bastante fáciles de leer, ¿no? O sea, más allá de los personajes y de los símbolos que aparecen, son fáciles de leer, digo que se leen rápido, más allá de su complejidad, ¿no? Sí, Bueno, ahora sí, entonces nos estaríamos viendo el viernes próximo y nos estamos muy bien. comunicando por Telegram. Igual esta sesión y todas quedan grabadas y compartidas por Drive. ¿Tá? Así que bueno, buen fin de semana. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Saludos a todos, gracias. Chao, gracias.